¿Qué tal, amigos? Les habla Ricardo Belmont, en vivo y en directo, este sábado 22 del 2021. No puedo dejar de comentar a través del Facebook para pedir a los peruanos que terminemos con esta confrontación entre hermanos. Empiezo así porque hay gente que interpreta mal cuando una persona da una opinión y ya la opinión ni siquiera es respetada del otro. Y ahí es donde empieza la confrontación. ¿Por qué he hecho esta transmisión a la noche? Porque acabo de escuchar a Radio Programas del Perú que envió una reportera a Huancayo, a la incontrastable ciudad de Huancayo. Yo he estado muchas veces en el departamento de Junín, en casi todas las importantes provincias de ese departamento, y la gente es muy generosa. Y me llamó mucho la atención lo que dije en el comentario de la mañana, que la señora Keiko Fujimori le diera 24 horas a Cerrón para que lo esperara en Huancayo. Lo que ha hecho la señora Fujimori es una enorme provocación, que doy gracias a Dios, y tenemos que dar gracias a Dios que no ha habido, no pasó a mayores. El pueblo huancaíno se ha portado a la altura. No fue necesaria ni siquiera la intervención de la policía, pero sin embargo me llamaba la atención que la periodista de RPP hablara con el comisario, el encargado de la seguridad, diciendo que usó la palabra confrontación más de 50 veces. Aquí están los de Perú Libre, aquí están los de Fuerza Popular, en una confrontación. No ha habido confrontación. Según el comisario de la policía o el jefe responsable de la seguridad en Huancayo, dijo otra cosa. Dijo que hubo un cambio de golpes entre dos personas, uno de los de Perú Libre y otro del Fujimorismo, y una trompeadera callejera, en pocas palabras. Pero Radio Programas estaba incitando a través de su transmisión a que esperaba una reacción, y la reacción no se producía. Y le volví a preguntar al comisario, el comisario decía que la gente se vaya a su casa, que tomen la distancia prudencial, y se le aguó la fiesta, digamos, a quienes partieron de Lima en caravanas. No sé cuántos ómnibus he contado que salieron para Huancayo, para lograr una primera plana periodística. Eso lo dije en la mañana en mi comentario. Y felizmente no se ha producido la primera plana, que pudo haberse producido si es que habían algunos fallecidos. Pero no se olviden que mucha gente va a pernoctar en Huancayo a estas horas. Y ojalá no entren en la provocación que es materia de este comentario. La provocación. Fíjense ustedes, cuando juega U Alianza, se establecen las reglas de juego con la policía para que haya un orden, incluso no vayan los de un equipo cuando el escenario está muy caldeado. Actualmente los estadios están vacíos. Sin embargo, la gente está muy preocupada con lo que pasa en el país. Pero para todos los que están tan preocupados, yo les digo que siempre vamos a tener que seguir trabajando. Vamos a tener que, al día siguiente de las elecciones, volvernos a ver las caras. ¿Y qué nos queda? Cualquiera que sea la decisión, yo aprendí en la vida que hay que saber perder. En la vida lo más importante es saber perder y también saber ganar. Y de esto voy a hablar esta noche con ustedes, porque desde que Fuerza Popular se arrogó la propiedad de la camiseta peruana,
ya estaba provocando un cisma entre peruanos y terroristas, que fueron las palabras que se han venido usando, o comunistas. En mi caso, como miles y millones de peruanos que no somos ni comunistas, ni terroristas, ni estamos a favor de la corrupción, ¿en qué terreno quedamos? En escoger entre lo peor para unos y lo peor para otros. Y yo no he entrado en ese juego, y más bien lo que quisiera ver es que el 6 de junio, después de las elecciones, los que han mantenido la camiseta peruana la sigan manteniendo en el Congreso para defender al Perú. Porque en el supuesto que ganara Keiko Fujimori, ¿qué pasaría en el Congreso? Ya tendrían el total control del país. Y en el supuesto que ganara Perú Libre, tendría la máxima oposición de los fujimoristas y de todos los que se han plegado al fujimorismo, que son los 6 partidos que yo les llamaba los jinetes del apocalipsis, en la época que yo estaba en campaña. Yo ya no estoy en campaña, yo estoy fuera de esta pelea intestina que es terrible. Lo que he hecho yo ha sido comentar lo que yo veo en la calle, y lo que vi en la calle hace muchos años, que esto algún día iba a ocurrir. Y esto, en mi opinión, con las encuestas que hicimos ayer con los espartanos, con la encuesta que hice ayer, si bien es cierto no tiene rigor oficial mi encuesta, ninguna tiene rigor oficial, lo que sí pude ver ayer es que en la encuesta realizada en mi página oficial, donde participaron más de 10.000 personas, hay un ganador ya definido por el pueblo, que es el señor Castillo. Perú Libre. Era abrumadora la diferencia. Ahora ustedes dirán, con toda la razón, lo pueden decir, que las encuestas de Ricardo Belmont no son científicas. Absolutamente cierto, no son científicas. Mis encuestas son con la gente que le gusta mi página. Puede que a ningún fujimorista vea mi página. Entonces, solamente me ven a mí comunistas y terroristas, según la opinión de estas bestias, que me perdonen la expresión, pero no tienen otro calificativo, quienes están sembrando el odio entre peruanos. Miren, nosotros no hemos tenido nunca una guerra civil en los últimos, yo diría, en la historia contemporánea que he vivido. No hemos tenido la violencia de Estados Unidos, no hemos tenido la violencia de China en una época, no hemos tenido la violencia de Rusia. Nosotros no somos un país violento, somos un país amante de la paz. Hablo por mi persona y hablo por millones de peruanos que comparten mi teoría. Aquí ha habido una elección democrática. Odebrecht, organizador de... Yo siempre digo que Odebrecht organizó los debates. A los debates fueron invitados todos, incluso el señor Castillo, de Perú Libre, y nadie le dijo terrorista antes del debate, ni después del debate. A nosotros, los patriotas, nos sacaron rápido de la cancha con una actitud muy madura de José Vega Antonio, quien se retiró y dijo: yo no me presto a este circo. Y ahora está demostrado que todos esos debates organizados por los grupos económicos, por el Jurado Nacional de Elecciones, por la televisión peruana en cadena a nivel mundial y todo ese circo, fue tan solo un espectáculo bochornoso que demuestra que se montó para que hubieran 6 que destacaran, y al retirarse José Vega Antonio, los ojos se pusieron en Perú Libre con Pedro Castillo, y Pedro Castillo se ha llevado todos los votos de aquellos que creen que es importante un cambio en el Perú.
Entonces los que ya se sentían ganadores, porque esto lo armaron ellos, invitaron a Forsyth, Keiko debatía con Forsyth, le decía: tú tienes en tu lista a muchos de mis seguidores. Claro, ya ella había confesado que en la lista de Forsyth iban fujimoristas. De Soto también tenía fujimoristas. Entonces ya tenían copado el Congreso. Yo lo dije, ahí están mis grabaciones, no tengo de qué arrepentirme porque dije lo que yo veía. Ahora, esta provocación manejada por la prensa no ha dado resultado. Mañana yo no sé qué van a inventar en la noche de hoy. ¿Cuál va a ser el titular de mañana? Seguramente que... porque ahora se están agarrando de una expresión de Cerrón, ¿no? Que a raíz del problema que tiene nuestra querida Inés Melchor, nuestra gran atleta, que ella y su familia han caído de COVID, Cerrón dijo COVID y en su Twitter puso COVID con K, en lugar de COVID con C. Es que ahora se está usando para todo la K que reemplaza la C, en todas las palabras que está usándose en las redes sociales. Y lo único que ha hecho el señor Cerrón es usar la K como se usa por todos los que quieren vender a Keiko o los que están en contra de Fujimori, o sea, de Fujimori. Entonces aquí hay algo también que contrasta y no se dice. A Castillo se le dice Castillo y a Keiko se le dice Keiko. ¿No sería mejor decirle Fujimori versus Castillo, usando los apellidos? O podríamos decir nosotros, digo, siguiendo la lógica de la prensa mafiosa, Keiko contra Pedrito. Los dos nombres, Keiko contra Pedrito. No, pero es Keiko contra Castillo. No es Fujimori contra Castillo. Cuando los Fujimori han demostrado que son todo un equipo y son los mismos de siempre. En cambio acá hay gente nueva que nunca la prensa pensó que lo que planificaron desde hace un año les iba a salir cuadras, les salió el tiro por la culata. Y sé que los peruanos tenemos mala memoria y no nos gusta ni siquiera recordar el ayer, menos lo que ocurrió hace 6 meses. 6 meses para el peruano es historia pasada, no es historia pasada. El COVID ya nos viene acompañando desde el 15 de marzo del año 20. Ya lleva 15 meses con nosotros el COVID. Y desde que empezó el COVID, empezó la campaña presidencial. Y el COVID fue paralelamente con la campaña presidencial. Sin embargo, nos tuvieron con el COVID, el robo de las vacunas, la generación del pánico. Y yo en solitario me permitía decir, vamos despacio, no quédense en su casa, pero cuídense en su casa, no vayan a los hospitales. Y me pasé visitando hospitales para ir viendo la verdad del país. Y me di cuenta de que lo que decía la prensa era mentira. Todo era mentira. Y esa mentira ha continuado con las encuestas, donde hace 4 meses el que lideraba las encuestas era Forsyth para la primera vuelta, segundo de Soto, tercero Aliaga y cuarto lugar Keiko Fujimori. En otra encuesta, pagada por otro, era Keiko primero, Forsyth segundo, de Soto tercero, así. Y al final, habían 6 encuestas. Y cada encuesta daba ganador a uno de los jinetes. Y yo lo dije.
Y dije, señores, están jugando con nosotros. Están jugando con nosotros. Y miren ustedes, ni FREPAP pasó la valla, ni Unión por el Perú pasó la valla, porque tenían miedo a Vega Antonio y tenían miedo a Ricardo Belmont, que vaya al Congreso. Entonces la campaña fue contra nosotros porque no nos mencionaron ni al FREPAP ni a nosotros. Entonces, esa campaña falló porque al querer manejar el Congreso y poner todos los reflectores en la campaña presidencial y jugar con las encuestas, que va ganando Forsyth se mantiene, vamos a cambiarle de nombre a Forsyth, vamos a poner... Y la resultante de toda esta trampa organizada nace una esperanza en Castillo. Castillo es la esperanza de los desposeídos. Castillo es la esperanza de los traicionados. Castillo es la esperanza de un pueblo que dice: yo quiero trabajar, yo no quiero corrupción, quiero trabajar, quiero vivir bien, quiero que no me sigan asustando. Y el pueblo ha reaccionado de esa manera, y esto, en mi opinión, es irreversible, es mi opinión. Así como Datum ya comienza a cambiar sus resultados, así como Beto Ortiz ya se fue del país, así como Bailey hace sus transmisiones de Miami, es porque los periodistas y los medios de comunicación están muy preocupados de que el nuevo gobierno, en caso de que gane Castillo, sea un gobierno que viene por un verdadero cambio. Pero yo les adelanto que es imposible que pueda considerársele terruco a quien ellos lo invitaron con su sombrero y todo a los debates organizados por Odebrecht con Mónica Delta y Pedro Tenorio. ¿Y cómo lo trataban a Pedro Castillo? Incluso lo dieron ganador a Pedro Castillo. Pero nadie dijo: ha ganado el terrorismo en el Perú. O sea que en ese momento la prensa había dicho: la tenemos perfecta. Y a Castillo, al nombrarlo ganador, le quita a Verónica Mendoza. Porque si Verónica Mendoza va a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, la cosa se nos complica. Primer objetivo logrado. Segundo objetivo, ya que no sea Forsyth, porque Forsyth ya mete congresistas, que se dé por bien servido que ya logramos el objetivo de meter congresistas con Forsyth. Que De Soto se dé por bien servido porque ya metimos congresistas que van a apoyar a Keiko, que se den tranquilos que Acuña siempre se arregla, tiene muchos negocios de universidades y todo. Y estén tranquilos que la prensa siempre va a dividir a la llamada izquierda y va a consolidar a la derecha, cosa que ocurrió. Inmediatamente López Aliaga salió con discursos absolutamente fascistas, ¿no? Hay que matar a Cerrón y a Castillo. Castillo, ese nadie lo conocía, Castillo. Entonces la prensa, por querer destruir a Verónica Mendoza, destruir a Unión por el Perú, donde era Ricardo Belmont, integrante de la lista, primero de la lista para congresistas, no podía llegar Belmont al Congreso. Entonces, el que pagó el precio fue UPP. No por UPP, sino porque no querían que lleve nuevamente 13 congresistas o 15 congresistas con Ricardo Belmont, el más votado. A pesar de todo eso, y que he sido el séptimo más votado, no llego al Congreso. Y yo hago esta explicación no porque estoy llorando, porque para lloriqueos ya tenemos bastante. Ya todo el Perú vio el lloriqueo. O sea que a contar los hechos no es lloriquear, porque me siento feliz de no ir a este Congreso. Le agradezco a Dios que haya sido generoso conmigo, que me ha dicho: Ricardo,
tú te quedas en tu casa con tu familia, te retiras de la política por un tiempo, te vas a la banca, porque lo que vas a vivir lo vas a tener que comentar como cualquier ciudadano, cosa que estoy haciendo ahora. Entonces, llegamos a una situación producida por ellos mismos. Ellos habían pensado fraccionar y unir a este lado. Acá unimos para tener el Congreso y después fraccionamos para que estos pierdan la elección a la presidencia de la República. Y el tiro les sale por la culata, porque un desconocido, con las disculpas del caso, a quienes son de Cajamarca, porque ellos sí conocían a Castillo, a los del SUTEP, que sí conocían a Castillo, pero digamos que no era una figura nacional, la prensa lo convierte en una figura nacional. Ellos lo convierten, las radios lo convierten, la televisión lo convierten, no invitan a Belmont, no invitan a Vega Antonio, nunca tenemos exposición en televisión, pero sin embargo la comienza a tener Pedro Castillo. Porque dijeron a Pedro Castillo tenemos que apoyarlo un poco para perjudicar a Verónica Mendoza, al padre Arana, a Vega Antonio, que supuestamente era Antauro Humala. Entonces, perjudicando a estos, le damos un poquito de valor a Castillo, se disuelve ese voto fuerte y nosotros vamos acá con los jinetes, dueños del Congreso ya, y tenemos la presidencia ganada. ¿Por qué tenemos la presidencia ganada? Porque vamos a poner a este desconocido contra Keiko Fujimori. Y como ya la campaña estaba armada, ya la campaña tenía que jugarse por el lado del terrorismo y el lado del comunismo. Entonces los que no votamos por ellos, yo voté por los patriotas, mis patriotas se quedaron en el aire, porque votaron por Ricardo Belmont, pero no pasé la valla electoral. Entonces ahí había ganado el poder fáctico. El poder fáctico había sacado de carrera en el Congreso de la República a UPP y a FREPAP. Fuera. El moradito, que caía herido de gravedad, lo mismo que el PPC, y sabían ellos que aunque sean pocos los del PPC y pocos los del moradito, eran fácilmente conquistables para apoyar a Keiko Fujimori. Esa fue la jugada de ajedrez que le respondió lamentablemente un Bobby Fischer desconocido, como el que le ganó a Karpov, y Bobby Fischer de la política, un desconocido, estildado de comunista. El macartismo, después de la guerra, funcionó perfectamente en Estados Unidos, incluso tuvo que Chaplin irse de Estados Unidos a vivir porque lo consideraban comunista, a Chaplin, a Charlie Chaplin, para los jóvenes que no saben quién fue Charlie Chaplin. Pero lo que no me ha gustado, y lo tengo que decir y reiterar, es la provocación que hoy día generaron los de Fuerza Popular para hacer noticia, yendo a territorio de Vladimir Cerrón y del que fue gobernador, pues, y que ahora, bueno, tiene problemas con la justicia, igual que Keiko. Aunque Cerrón tiene una sentencia más fuerte, que será discutible o no, eso que lo vea el Poder Judicial. Yo no quiero decir nada que no es de mi área. Yo me baso en hechos. Lo que te he contado son los hechos. Lo que te digo ahora es lo que yo recogí ayer con la encuesta de más de 250 espartanos que les pedí que me hagan cada uno, que me trajera 200 encuestas durante la semana y que me las trajeran a mí. Las he tenido en mi poder y el resultado de la encuesta de los espartanos, que yo le dije que no se presenten como espartanos sino como estudiantes de la universidad, era absolutamente superior
pero no por 5 puntos, ni por 8, ni por 10. Es más de 10 puntos, hasta 15 puntos. Entonces, cuando ya me venía de ver la encuesta, en mi carro anoche, narré, y en mi narración dije, voy a hacer una encuesta para ver si esa encuesta era parecida a la que habíamos hecho en el campo. Y resultó que la de mi página era inmensamente más lejana la distancia entre Castillo y Keiko Fujimori. Entonces ya me preocupé, porque dije, ¿qué ha habido detrás de todo esto? Este es un fenómeno social que hay que estudiarlo desde todas las universidades. ¿Cómo un hombre acusado de comunista, de terrorista, puede ganar a todo un poder económico, a una concertación de medios como jamás se ha visto, dejando en el silencio a las voces disonantes? Yo no me explico, yo no tengo una explicación científica, pero sí una explicación que me da la experiencia y los años. Que hace años este caldo de cultivo estaba latente, pero no se mostraba en la televisión. Hasta que las redes sociales este último año se han fortalecido muchísimo, y las redes sociales han mostrado una realidad tremenda, una realidad que jamás en los centros de investigación de las universidades se pudo predecir que esto existía. Entonces ahora el señor Castillo, lejísimos en las encuestas, prepara personeros para cuidar el voto, porque la OMPE, una organización mafiosa, y no lo digo ahora, lo dije hace 20 años, es la que genera finalmente el robo perfecto, el asalto perfecto a la democracia. No a Keiko Fujimori, no a Pedro Castillo, a la democracia. Entonces acá hay 3 cosas que quiero analizar con ustedes. Uno, ¿qué va a pasar cuando juegue Perú en su primer partido oficial con las elecciones de otros países? ¿Qué va a pasar con esa camiseta rojiblanca? ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República si perdiera Fuerza Popular? ¿Tumbaría también al régimen de Castillo? ¿Tumbaría a Pedro Castillo, que pretendería, estoy seguro, hacer 6 o 7 reformas constitucionales fundamentales para que esto no vuelva a ocurrir, nunca más? Porque en el supuesto negado, creo yo, que ganara Keiko Fujimori, el caldo de cultivo que ha producido la prensa para este fenómeno va a estar latente, pero peligrosamente calificado a todos de terroristas. Entonces, hoy día, el que dice yo no voy a votar por Keiko Fujimori, no puedo votar por la corrupción, entonces, si yo no estoy con la corrupción, soy terrorista o soy comunista. Más bien, lo que apelo yo en este momento es a un poco de sentido común, que todos los que conocemos la historia y hemos vivido la historia contemporánea y le hemos narrado, como es mi caso, desde 1973, yo no puedo engañar a la población diciendo que yo quisiera tal cosa y porque yo quiero tal cosa voy a inducir a eso que quiero, pero resguardado por una maquinaria millonaria que apoya mi tesis. Sin embargo, mi tesis no la ha apoyado nadie. Mi tesis, que la pandemia era una plandemia, se ha dado. Al extremo que se ha jugado mucho con el COVID. Y estoy seguro que la tercera ola viene en junio. O sea, dentro de 15 días ya la ola está viniendo.
En 15 días solamente se va a hablar del COVID. Ya no de Keiko, ya no del comunista ni del terruco. Se va a hablar del COVID. ¿Cuál es la idea? Que la gente no vaya a votar y que se anulen las elecciones. Ese as lo tienen bajo la manga. Pero eso también, de ocurrir, sería suicida, porque el pueblo ya se empoderó. ¿Saben lo que significa empoderarse? Cuando un pueblo, la gente, para no decir pueblo porque porque acá todo suena feo, si yo digo pueblo, este es comunista, este es populista, ya, la gente que no es ni comunista ni les gusta la corrupción, está en el medio, sume el 70% de la población que no votó por ninguno de los dos. Entonces ahora, ¿cuál ha sido la campaña? Que todos estos no voten por los comunistas. Y los comunistas no son tales todos los que van a votar por Pedro Castillo. ¿Me dejo entender? Los que van a votar por Pedro Castillo son los que perdieron el trabajo, los que no quieren 31 soles de sueldo mínimo diario, los que no quieren que se farreen 23.000 millones, los que no quieren peajes, los que quieren revisar tan solo los contratos ley, los que no quieren monopolios, los que no quieren oligopolios, porque este es el resultado de todo eso. La campaña no ha sido de Pedro Castillo. Pedro Castillo no ha hecho campaña. La campaña se la han hecho los que no quisieron ver una realidad que ya existía. Es como el tipo que está en la clínica, grave, y decide maquillarse cuando lo visitan, para que no lo vean tan mal. Eso es engañar a todos, menos a él mismo. El pueblo peruano hoy en todo el Perú se manifestó. Ya se manifestó. El pueblo peruano ya votó. Ya votó. No hay forma de cambiar ese voto, salvo que venga un invento desconocido, creado nuevamente en el Perú, donde hemos visto creaciones extraordinarias, ¿no? Hemos visto cómo la camiseta peruana se mancha y acá no pasa nada. Hemos visto cómo López Aliaga pide la muerte de Cerrón y de Castillo y no pasa nada. Hemos visto cómo un muchacho le metió un puñete a un congresista y fue gracioso, promovido por todos los canales. Hemos visto cómo Inti y Brian mueren por una revuelta organizada por los canales que agitaron a la población para sacar a Merino y poner a Sagasti, pensando que Sagasti podía quedarse, cosa que todavía la están barajando como la alternativa última, de que mejor que estos dos es dejar a Sagasti, y con esto terminó el circo y se van los espectadores a llorar a su casa. Esa es la lógica de ellos. Pero la lógica del pueblo, porque conozco cómo piensa el pueblo, solamente estoy narrando cómo piensa el pueblo, para los que no sepan cómo piensa el pueblo o la gente ya no es tan tonta. La gente dice, me engañaron, me mintieron tanto que ya no quiero que me mientan más. Hecho esta parte del programa, voy a responder 5 a 10 preguntas, como me dé el cuero, y termino esta transmisión. Quiero ver cuántas personas me están viendo en vivo. Son 3.232 personas en vivo, que se merecen todo mi respeto, porque he tratado siempre de invocar a la paz. Yo dije que lo de Keiko era una provocación yendo a Huancayo. Y perdónenme que hago una reflexión que tal vez sea
que ojalá no sea malinterpretada, pero quiero hacer una reflexión. ¿Qué hubiera pasado que Perú Libre y Castillo hubieran dicho: vamos al centro comercial empresarial de San Isidro y vamos a pararnos frente a los bancos que financiaron a Keiko y vamos a hacer una manifestación frente al banco o a los bancos que han financiado a Keiko Fujimori? ¿Qué hubiera pasado? Ahí sí le hubieran dicho 1000 veces terrorista, y yo también hubiera estado de acuerdo, yo sí hubiera estado de acuerdo, que si eso hacía Castillo, al día siguiente yo decía: señores, yo no puedo votar por nadie, me largo, mi voto va a ser nulo o nunca más voy a votar en mi país, si eso hubiera ocurrido. Pero sin embargo, la visita de Keiko a Huancayo, que es una provocación para cualquier persona que tiene 2 dedos de frente, no ha resultado, porque el pueblo del inquebrantable Junín o Huancayo se ha portado con la altura y el respeto al visitante. Yo por eso me siento hoy día con el deber de invocar que las muestras de civismo que nos ha dado Huancayo la aprendamos en Lima. Creo que los Andes del Perú nos están demostrando que los que están cerca de las alturas piensan mejor o están pensando mejor que nosotros, los supuestamente más preparados, con mayor educación, con estudios universitarios, con preparación para ejercer el periodismo. Ningún periodista de Huancayo asusó a la población. Vamos a leer algunos comentarios antes de retirarme, porque en este momento creo que ustedes también ameritan respuestas mías y las voy a dar con mucho gusto. A ver, bueno, muchas gracias, Gina, por tus palabras. Quiero ver preguntas de los que estaban de acuerdo en que Keiko de alguna manera pusiera entre la espada y la pared a Vladimir Cerrón. Te doy 24 horas para que me respondas. Entonces uno se pregunta: ¿cómo será esta señora si es presidenta? Si ya se tumbó a un presidente que era Kuczynski, y ahora, si pierde con Castillo, va a tener revanchas contra el ganador, porque la señora le dio 24 horas siendo candidata. ¿Cómo será? Yo me pongo a pensar en voz alta, ¿no? Porque ella es la que me ha provocado estas reflexiones, yo no la había pensado. Yo dije: la señora Keiko, está bien que se vaya al escenario con sus huestes, con su clan, con su equipo, y hagan los mítines que quieran. Porque ya la prensa, que ha actuado de una manera discriminatoria, que está penada por la Constitución, espero que todos hayan grabado estos programas para que los revisen una vez que termine la elección. Esto no puede quedar así como se ha manejado la elección esta de acá. Esto tiene que ser estudiado por toda la ciencia de comunicación en las universidades y en los colegios. Vamos a ver qué me pregunta la gente. Aquí terminó mi editorial, contesto 10 preguntas y me retiro, con el permiso de la gente. Ricardo, ¿cuándo salió tu encuesta? No, mi encuesta salió anoche. Yo la mandé a hacer durante toda la semana. Mi equipo de espartanos la hicieron, ya teníamos el resultado nosotros, y yo ya sabía más o menos que las encuestas ya tenían que ir cambiando de rumbo, porque eso de que el empate técnico, olvídense, ya hasta la mafiosa Datum
ya comenzó a pasarle, a sobarle el lomo a Castillo, porque dice, si me equivoco tanto, por ahí me desaparece el próximo Congreso. Entonces ahora viene lo que se llama panquequearse, como los panqueques que se voltean. Esta semana van a ver ustedes el gran panquequeo de periodistas, que van a decir, sí, la cosa ya no es terruco, ya vamos a quitar la palabra terruco, porque cada vez que dicen terruco nos ofenden a todos, porque nos han quitado la camiseta del Perú, nos la robaron. O sea, la camiseta peruana yo no me la puedo poner ahora, porque está identificada con la corrupción. O sea, ¿cómo han sido tan brutos los publicistas de Keiko que han querido identificar a la roja y blanca con la corrupción? ¿Cuánto tiempo nos va a demorar? Ojalá sea rápido, para que en el Congreso de la República nadie más se vuelva a poner la camiseta peruana para hacer proselitismo político. Porque esto jamás se ha visto en la historia del Perú ni en ningún otro país del mundo. Entonces solamente en el Perú nos estamos atreviendo a ser los fascistas de América Latina. Miren, en Chile ya Piñera se ha portado mejor que aquí en el Perú nosotros. Porque a Piñera le interesa también el Perú, porque los negocios chilenos están en el Perú. La plata se va a Chile, pero los negocios están acá. Piñera ha dicho, no importa, perderé la política, pero no pierdo mi negocio, porque ya tengo los cielos del Perú. Gracias al Perú yo tengo los aires, porque eso se los dio Alejandro Toledo. Entonces, a ver qué me ponen acá. Preguntas. Gracias a las 3.600 personas en vivo. Yo quiero preguntas, por favor. Voy a agradecerle a Víctor. Me gustaría que usted forme parte del equipo de Pedro Castillo. Yo recibí una invitación, ya les conté, no estoy en disposición por ahora de aceptar ningún cargo. Tengo un compromiso con mis hermanos, con mi familia, de retirarme momentáneamente de la política. Cuando la política cobre sentido patriótico, tal vez la nueva generación de obras participe en las elecciones municipales. Y yo me quedaré como fundador de un movimiento que fue el primer movimiento político llamado Los Outsiders, en un libro de Humberto Jara. Entonces, ahí me quedo. César Vicuña dice, ¿terrorismo mediático es lo que hacen? Absolutamente. Para iniciar una bronca se necesita el carbonero. Los medios de comunicación, en lugar de poner paños fríos y ser respetuosos, no se compraron el pleito, salieron a matar, mataron honras, mataron dignidades, y al final han querido liquidar a todos los peruanos que no vamos a votar por Keiko como terroristas. Yo en la primera vuelta voté por Unión por el Perú. Voté por Unión por el Perú. Otros votaron por el FREPAP, otros votaron por PPC, otros votaron por Aliaga, otros votaron por De Soto, y al final nos hicieron la trampa del offside, nos dejaron fuera de juego. ¿Y dónde está el 70% de peruanos honorables, correctos, decentes, que quieren un cambio en el país para que termine la corrupción? Nos dicen no. Vayan ustedes a ser corruptos y mañana no tengas cara para mirar a tu hijo, porque le tuviste miedo al cambio y aceptaste que tu hijo mañana le robe el cuaderno al chico que está al costado, por defender tus intereses.
Eso está mal, porque algún día esto iba a ocurrir. Yo lo decía en todo lugar y donde lo decía, la respuesta era: cállate, Ricardo, por favor, no lo digas. No quiero escucharte. Eso me lo han dicho amigos, familiares, gente muy querida por mí, compañeros de la universidad. Ricardo, ni lo digas, carajo. Como si la palabra de Ricardo Bello fuera a cambiar la idiosincrasia de 200 años de espera a un cambio. Yo no soy en absoluto responsable de lo que ha hecho la prensa en todos estos años, metiendo lo peor que se puede, y ahora se ofenden cuando dicen que la televisión es una basura. Bueno, ustedes son responsables del odio que han generado en estas elecciones, porque si antes los odiaban un poquito, ahora los odian más. Ustedes se han ganado a pulso el repudio de la gente. Ustedes se han ganado a pulso el repudio de la gente, y lo digo con todas sus letras. Yo he tratado de explicarle a mis amigos que me han llamado: mira, muchachos, yo lo único que hago es comentar lo que yo veo. Pero Ricardo, ¿qué ves tú? Los que no ven, los que viven encerrados en sus casas, los que viven rumiando, viendo televisión, y los que viven sin sentido crítico en la vida, porque creen todo lo que te dicen. El peruano no lee. Está comprobado que el peruano no lee ni siquiera un libro al año. Somos el país que menos lee en el mundo. Pero eso no te lo dice la prensa. La prensa quiere que nunca leas, para que te sientes como un idiota a ver televisión y tengas a estos impresentables diciéndote lo que está ocurriendo. Pero felizmente algo ha pasado. El peruano ha tomado una pastilla, así como el Viagra, y se ha parado, se ha puesto de pie. Entonces ahora ellos le han dado un Viagra al pueblo y le han dicho: pónganse de pie, y bien parados y bien rígidos. Y el pueblo está rígido con su mentalidad, que no se la cambian ni los pederastas, ni los vendidos, ni los corruptos, ni el dinero, y todos los millones y banderolas que pongan. Ya no le sacas la idea a una persona que ha visto el escenario, porque ustedes le han dado por primera vez para que prueben el Viagra intelectual, y se han puesto de pie. Los tenían de rodillas, se pusieron de pie. Yo no, sino que yo tomo las cosas como vienen, porque si yo tengo 76 años por cumplir, sería pues muy injusto que a mi edad tuviera aspiraciones de un mozo de 40 años, de un muchacho de 30, o de un joven que sale a la vida de 18. Yo lo único que puedo decirle, que si yo tuve la suerte de estudiar con los mejores en la Universidad de Lima, como Salazar Bondi, Luis Jaime Cisneros, Antonio Pinilla Sánchez Concha, Cueto Fernandini, Zabaleta, cuyo nombre no me acuerdo, que era un maestro en literatura, y tan grandes catedráticos, tengo que aplicar lo que me enseñaron en la universidad. Manuel Moreira Loredo en economía. Fíjense la calidad de catedráticos que tuvimos nosotros. Sería injusto que yo, por darme la de bacán, de trome, hable en difícil y me sienta que soy el dueño de la verdad, y que desde aquí pontifico como si fuera el hombre más culto del mundo, cuando todos somos ignorantes en casi todas las materias. Por eso existen especializaciones. Yo soy un ignorante en el 90% de los temas que ocurren en el mundo. No sé manejar un avión, no sé operar a un paciente, no sé hablar francés, no entiendo el alemán, no sé de horticultura, no sé de agricultura,
no sé, no soy un físico matemático, ¿no? Pero soy una persona vieja que ha vivido el gobierno de Belaúnde, la junta de Linley, el segundo gobierno de Belaúnde, el golpe de Velasco, el golpe de Velasco fue antes, ¿no? Después vino Belaúnde, lo antecedió Morales Bermúdez, que hizo la Constitución. Esa Constitución fue reemplazada por la de Fujimori. Y yo te puedo contar toda la historia porque yo la narré en Habla del Pueblo, desde el año 73. Entonces, si yo te narré la historia del año 73 y nunca fui comunista, ¿cómo me voy a haber compuesto comunista de viejo? Cuando si tú escuchas lo que dijo Ricardo hace 25 años, es exactamente igual a lo que digo ahora. Y es exactamente igual a todos mis discursos que di cuando era alcalde y a todos mis discursos previos a que me eligieran alcalde de Lima. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Mis amigos me conocen, saben cómo soy. Soy frontal y por ser frontal he perdido en mi vida. Mucho. Pero compré mi libertad. Compré mi libertad. Compré mi libertad gracias a la educación de mis padres y las enseñanzas de mi madre de niño, por mi formación universitaria y por mis amigos de toda la vida que supieron entender que pensando distinto sumamos dos. Cuando piensa uno solo y el otro piensa igual que tú, es uno solo el que piensa. Y para ser patria tienes que escuchar con las dos orejas y emitir una sola opinión. ¿Qué han querido estos bestias? Han querido trastocar todos los sentidos de la comunicación y llevarlo a un solo concierto monocorde, donde la melodía, para que suene bonita, tiene que tener disonancias. Y no han permitido las disonancias. Entonces estos directores de orquesta han hecho un bodrio. Ese bodrio no me lo puedo comer yo. ¿Te lo quieres comer tú? Es tu decisión el día de la elección. Yo no te estoy llevando de las orejas para que tú votes. Bien, señoras y señores, vamos a escuchar las últimas preguntas. No veo ninguna acá, no sé qué ha pasado con mi celular. A ver. No sé qué ha pasado. Bueno, ahí ven ustedes que hay 3.477 personas y no puedo leer lamentablemente las preguntas, tengo un problema en el cuello, me estaba apoyando con este celular, pero miren ustedes lo que ha ocurrido, se ha ido a negro. Mi celular, este celular que me han prestado ahora para hacer el programa, se ha ido a negro. Hemos tenido muchos problemas con el internet en estos tiempos. Ahí está la prueba, miren. Quería leer los mensajes de ustedes, me es imposible, fíjense ustedes. En negro. O sea que me despido. Muchas gracias. Si les gustó este programa, denle un like, compártanlo, que vuelvo a reiterar. Quiero abrazarme con el que piensa distinto, porque la armonía está en las contradicciones, que eso es lo que buscan todos los grandes pensadores, que solamente los números pares e impares hacen que la matemática sea infinita. Pero si solamente existieran los números pares, la matemática no serviría para nada.
en la música. Si no existieran las blancas y las negras, los bemoles, los sostenidos, ¿correcto? Las corcheas, las semicorcheas, las fusas y las semifusas, la música sería espantosa. Acá nos tocaron una sola melodía, la gente se cansó de escucharla 30 años, nos mintieron todos que construíamos el segundo piso, el tercer piso el neoliberalismo, el cuarto piso, el quinto piso, y al final el edificio se ha caído. La culpa no es de la gente, la culpa no es de los comunicadores de redes sociales, la culpa es de los que ejercieron el poder y no quisieron mirar. Muchas gracias, muy buenas noches y que pasen un lindo sábado después de este comentario. Que Dios los bendiga.